quedamos en el punto en que por lo menos un sector del proceso revolucionario francés, o sea, los jacobinos, especialmente en su grado de mayor fanatismo, podríamos decir, se les prendió la lamparita de inventar una religión de Estado, pero justamente desvinculada de cualquier instancia eclesiástica o religiosa, de verdad, y sin darle por eso al poder absoluto estatal que consagraban un fundamento divino. Entonces, eso sería, digamos, las características, por lo menos en su grado más jacobino. Bueno, también él hace la diferencia con los liberales de la vieja guardia, los liberales allá, no lo de después, los de la vieja guardia. Entonces, pero claro, el liberal de la vieja guardia, por empezar, abogaba por la libertad individual contra el poder eclesiástico y el estatal, tenía una gran desconfianza del Estado, lo bien que hacían, y no es que pensaban exactamente en la supresión del Estado, pero bueno, sí en su domada, digamos. Lo que pasa es que no establecieron un principio de hostigamiento religioso. Muy por el contrario, muchos grupos religiosos que no eran del establishment, digamos, ¿no? Sufrieron persecuciones y demás, buscaron espacios de libertad como Estados Unidos, Suiza, o salir de Europa, justamente por eso, por consagrar el principio de la libertad religiosa. No desviaron hacia el otro lado. Bueno, Bakunin no escapa, como nadie escapa de su tiempo, pero tampoco él, de una cierta lectura que también se ven otros socialistas, y no solo los socialistas, pero muchos socialistas sí, de una especie de darwinismo social, que por supuesto Darwin nunca escribió eso, ni pensó eso, ni le importó de esa manera, que llegaba a establecer, digamos, que podía haber leyes, o que la sociedad podía ser interpretada, comprendida en términos de leyes, como las leyes naturales. Bueno. Entonces, ni siquiera como leyes en el sentido de ciertas constancias probabilísticas, posibles, cursos posibles, no, como las leyes naturales, digamos. Bueno, también tiene una lectura un poquito rampante de la teoría de la evolución. Él siempre dice, nosotros venimos del gorila. Bueno, no creo que Darwin nunca dijo eso, pero bueno, un poquito una lectura un tanto primaria. Y también en el sentido de que evolucionamos hacia la realización completa de la condición humana. ¿Cuál es esa realización completa de la condición humana que solo puede advenir al fin de la historia? Quédense con esto porque es un concepto tan importante, es central en el cristianismo, el concepto del fin de la historia, claro, no la Bakunin, pero es impresionante porque realmente es de cuño cristiano total. Bueno, pero en esta lectura, el fin de la historia sería la revolución social, o sea, la forma en que el ser humano, nosotros, vamos a alcanzar la completa liberación. ¿Por qué? Bueno, porque implica la realización de la condición humana. Y la realización de la condición humana, o sea, la emancipación real y completa de cada individuo, solo puede darse, ya no en un marco, podríamos decir, religioso, sino en el marco de la revolución social, lo que entendían por revolución social, o sea, que se daba vuelta completamente la tortilla, pero no con un mero cambio de sistema, que puede ser muy radical, sino realmente con un cambio en la condición humana, en el acceso a esa condición completa. Bueno, sobre eso también tengo algo que decir, sobre esa concepción del fin de la historia. Y los voy a remitir a otros videos que hice. Bueno, ¿qué eran los derechos? ¿Cuál era el derecho humano fundamental para Bakunin? La desobediencia. Y ustedes me dirán, puede ser la desobediencia civil, la desobediencia contra el límite contra el poder estatal y eclesiástico, tal como lo concebían los liberales, los libertarios también.
Bueno, no solo, sino la facultad, el derecho más que facultad de desobedecer a cualquier otro ser humano, de no obedecer nunca jamás a ningún ser humano. Ni siquiera estoy hablando de una instancia de poder. Esa es para Bakunin la libertad, la rebelión del individuo, pero no contra el poder solamente, que ahí te la tomo, no, contra cualquier otro ser humano. ¿Por qué les quería mencionar esto de otros videos que yo hice? Quizás se lo ponga en las pantallas finales. Yo hice una serie de videos sobre, sobre el porvenir de una ilusión, el escrito que Freud hizo en ocasión del 10º aniversario de la Revolución Rusa y que fue publicado en 1927. Bueno, ahí hay mucha amiga, pero la amiga que me interesa ahora, vayan igual a verlo, si quieren, mejor vayan a leer El porvenir de una ilusión, no a escucharme a mí, pero si les da fiaca o no quieren y les interesa de alguna manera, pueden consultar eso, porque justamente ahí Freud se pregunta, me dicen que hay un hombre nuevo, que el objetivo de esta revolución es un hombre nuevo. Y muy sabiamente, irrealista creo yo también, irrealista, no se lo contesta así de una manera crasa, pero se pregunta, ¿qué hay de nuevo en el hombre realmente? ¿Hay un hombre nuevo? Bueno, ahí está, pero bueno, obviamente no existía Freud en la época de Bakunin, ni tampoco Levi-Strauss, que lo hubiera, creo, dicho claramente que, bueno, no hay una asimilación entre las leyes de la naturaleza, que son universales, constantes relativamente, por supuesto, y necesarias, sino que se trata de la universalidad de la cultura, que claro, suena un poco raro, porque la cultura es particular, pero bueno, en el sentido de la palabra, el lazo, el vínculo, y la socialidad, y la sujeción del ser humano a la normatividad, no a las leyes de la naturaleza, a la normatividad, al orden de acceso al goce, que tiene base religiosa, moral bueno, y legislativa, ¿verdad? Aunque le sacáramos lo religioso. Bueno, esa se le escapa. Sí acierta, yo creo, y muy profundamente, en reconocer la naturaleza contingente del Estado, porque es una forma de organización política de la sociedad. Claro, una forma. La sociedad preexiste, existe y hasta subsiste al Estado. El Estado puede estar o no. La sociedad, mientras seamos humanos, es nuestra propia condición, nuestra propia naturaleza, y allí estará siempre hasta que desaparezca el último de los seres humanos. Falta mucho. En cambio el Estado no, él se da cuenta de la naturaleza contingente del Estado, no así de la socialidad, porque percibe claramente que sin socialidad no existe el ser humano, que el ser humano es socialidad. Ahora sí creo que él tiene una cierta confusión entre socialidad y socialismo. Ahí yo le veo una confusión, porque el socialismo es una ideología, la socialidad es un hecho, es la condición humana misma. Son dos cuestiones distintas. Yo creo que ahí él tiene como una confusión. Bueno, en cuanto, ¿sabe? Por supuesto, esto no es si un Estado es mejor que el otro. Todo Estado, sea comunista a realizarse, dice Bakunin, y cuánta razón tenía en eso, porque cuando se realizó fue monstruoso. Bueno, sea comunista a realizarse, sea monárquico, sea aristocrático, o sea democrático, de acuerdo a distintas etapas históricas, todo Estado o cualquier Estado no debe existir, no que no existe, no debería existir. Por supuesto, su fundamento es la fuerza, la conquista, la ocupación y la violencia. Claro, chocolate por la noticia, muchos lo reconocieron,
Y siempre cito al que tienen como el gran teórico del Estado, que lo es, Hobbes. Claro, pero a Hobbes no se le escapaba que el fundamento del Estado era la conquista, la violencia, la rapiña y la explotación. No se le escapaba eso, y lo dice. Lo que pasa es que llega a otras conclusiones después. Entonces, lo mismo también hace un paseo por la evolución histórica, digámoslo así, de la religiosidad, desde lo más primario, en el sentido de la, digamos, el animismo, el fetichismo, de la adoración o la socialización, como dice el maestro Kelsen, de la naturaleza, de los fenómenos naturales, de la potencia de la naturaleza, o bajo la forma del chamanismo, el oráculo, el sabio, etc. Bueno, muy bien. Ahora, hay un cambio en la antigüedad clásica, porque si bien eran, bueno, politeístas, en realidad, dice Bakunin, lo único que adoraba el griego era el Estado. Tiendo a darle la razón, como dice Tirteo, el Homero de Esparta. ¿Qué felicidad mayor hay de morir por el Estado? Y yo diría, bueno, y de vivir en el Estado, porque fuera de eso no concebían nada los griegos. O sea, tienen una adoración del Estado, un patriotismo mezquino, dice Bakunin. Bueno, sí, pongámosle. En cambio, los judíos, los hebreos, digamos, el sostén, el apoyo organizativo es Dios, no el Estado, Dios. Bueno, pero ahí se juntan, dice, se juntan en el cristianismo, Dios y el Estado, la fe y la espada. Claro, no se juntan de una manera teocrática, creo que eso a él tampoco se le escapa, pero sí se juntan, digamos, en una síntesis que se retroalimenta, que comprende perfectamente que es muy difícil el Estado sin Dios, si bien no llegan a identificarlo, no llegan a identificarlo, y hasta sientan principios también de resistencia y de desobediencia a la autoridad injusta, pero bueno, eso no lo explora mucho nuestro amigo, creo que ahí también se le escapan cosas. Bueno, para ir terminando, hay una cosa loquísima que les quiero mencionar, cuando habla de las religiones. En un momento hace un elogio del Buda. ¿Pueden creer de Gautama, de Siddhartha? Sí, hace un elogio. Yo creo que el elogio que hace es porque le queda lejos y porque, claro, no es la iglesia ortodoxa o la romana, porque el budismo tiene lo suyo también, claro. La difusión de la palabra, y de la palabra escrita y de la ley, el centro de la ley. Pero bueno, a él el Buda le parece una figura sincera, honesta y valiosa. Bueno, lo dejo como una nota de color. Bueno, otro tema que es muy característico de él, pero yo creo que se equivoca ahí, bueno, modestamente lo digo, es que lo político y lo jurídico son ficciones. No son ficciones, mucho menos lo jurídico, pero lo trata así. Dice, las ficciones políticas y jurídicas son consecuencias de lo mismo, la ficción religiosa. O sea que la política sería una ficción y el derecho también. Y se montan sobre la ficción madre, que sería la ficción religiosa. Bueno, aquí vamos a dejar a nuestro amigo, como ven hay mucha amiga, y me quiero despedir comentándoles lo que me parece respecto al comentario que él hace de la Reforma o que no hace, porque en realidad lo hace en la época, digamos, del Renacimiento y de los grandes líos religiosos y del cisma de la cristiandad. Lo hace en el sentido de, bueno, se volvieron en realidad conservadores, mantenedores del poder, bla, 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 se asociaron con el poder real, etcétera, etcétera. Bueno, algo de eso hay. Pero yo creo que se le escapa la dimensión revolucionaria de la Reforma en su sentido restaurador. Por empezar, la palabra sin mediación, ni del Papa, ni de los sacerdotes, ni de nadie que nos quiera decir cómo interpretarla. Y en segundo lugar, la imprenta, la palabra escrita y traducida a las lenguas locales, a las lenguas que la gente hablaba. Ahí nacieron las grandes traducciones de la Biblia, digamos,
y la necesidad, si hay que leer la palabra, de la alfabetización. Yo creo que ese aspecto revolucionario de la Reforma se le escapa en su pasión antirreligiosa. Bueno, nos despedimos del ruso loco. Pronto nos vemos. Gracias.